in the teaching of Jesus, En las enseñanzas de Jesús, frecuentemente él tenía tiempos de preguntas y respuestas. Si lees los evangelios, encontrarás que muchas veces había momentos donde sus mensajes eran interrumpidos con preguntas. Él no siempre las contestaba. Si te fijas bien, había veces que él les contestaba con mucho esfuerzo, extensamente. Y otras veces, él dejaba algunas preguntas sin responder. Él les decía, trata de responder esta pregunta y yo te responderé. Y ellos quedaban confundidos. Entonces, a Jesús no le interesaba dar una explicación intelectual de la postura que adoptaba en diversas cuestiones, porque el cristianismo es una fe espiritual. No me gusta llamarlo religión, no es una religión. Entonces es una fe espiritual y las cosas espirituales tienen que ser entendidas de una manera espiritual, porque es otro reino. El principal problema con muchos cristianos es que no entienden lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. El hombre se divide en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Mucha gente piensa que el hombre solo tiene dos partes, visible e invisible. Pero la Biblia dice que hay tres partes. Y dos partes son invisibles: el alma y el espíritu. Y en Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice acerca de la palabra de Dios dividiendo entre el alma y el espíritu. Son dos cosas diferentes. Cuando Dios sopló aliento de vida en Adán, entonces era solo un cuerpo de barro. Pero cuando sopló en él se convirtió en espíritu, alma y cuerpo. Así, Jesús siempre buscó alcanzar el espíritu del hombre. Nuestro intelecto es una parte de nuestra alma. Nuestra mente es una parte del alma. Y el alma es un canal a través del cual llegamos al espíritu. Pero si solo llegas al alma, no has tocado al hombre. Pero Jesús siempre trató de llegar al espíritu. Por lo tanto, no se trata solo de ganar una discusión. Jesús nunca estuvo interesado en ganar una discusión. Es algo intelectual que los abogados ganen argumentos en los tribunales. Y mi mente es más fuerte que tu mente. Eso es todo lo que demuestran. Mientras que el Señor estaba interesado en liberar el espíritu del hombre de la esclavitud de Satanás. Entonces, estar convencido en tu mente no resuelve el problema. Hay grandes esposos intelectuales que se pelean constantemente entre sí. La mente no resuelve el problema, porque es en el espíritu. Lo mismo con las emociones. La emoción también forma parte del alma. Si trabajas las emociones como un buen cantante, puedes pensar que estás siendo espiritual. No lo está haciendo. El espíritu está completamente intacto. El Espíritu Santo trabaja a través del cuerpo. Significa que mis ojos pueden leer las escrituras. Mis oídos pueden escuchar algo a través de los ojos y los oídos e incluso de las sensaciones. Dios busca llegar a nuestro espíritu a través del cuerpo, a través de la mente. Estás usando tu mente ahora mismo mientras me escuchas, pero no debe detenerse allí. Si no llega a tu espíritu, te irá sin algún cambio. Así que muy a menudo hay preguntas sobre sucesiones. La gente tiene preguntas intelectuales que son de intelecto a intelecto. Realmente no me interesa porque no cambia tu vida. Mi pregunta siempre es, ¿quieres que cambie tu vida? ¿Quieres que cambie tu vida familiar? ¿Quieres construir una iglesia en tu localidad? Estoy encantado en ayudarte. Pero si es una discusión sobre cosas como quién era la mujer de Caín o alguna tontería por el estilo, no me interesa averiguarlo. ¿O de dónde viene? Mi respuesta a eso es, ¿por qué estás interesado en la mujer de otro?
¿Cómo puedo conocer el propósito y el plan definitivo de Dios para mi vida? Buscando a Dios por medio de la oración, entregándole todo en tu vida, diciéndole a Dios, quiero tu voluntad en mi vida, aunque sea completamente contrario al plan que he hecho para mi vida. Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 38, no tendré tiempo de esperar hasta que encuentres esa referencia. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Díselo a Dios, nunca quiero hacer mi propia voluntad en ninguna área. No quiero casarme, no quiero aceptar un trabajo y no quiero ir a vivir donde todo esto no sea dentro de tu voluntad. Y te garantizo que poco a poco Dios te mostrará su plan para tu vida. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios no les dio un mapa. Bien, esta es la ruta que debes seguir para ir a Canaán. Él les dio una columna de nube, el cual era una guía diaria. Es una imagen del Espíritu Santo. A veces la columna de nube se detenía durante todo un mes o un año en algunos lugares, y a veces deshacían sus maletas y montaban su tienda, y a la mañana siguiente, si la nube se movía, tenían que empacar de nuevo. Si estás dispuesto a dejarte guiar por eso, conocerás el plan para tu vida. ¿Necesitamos confesar el pecado públicamente o a otra persona o solo en privado a Dios? Si has pecado contra una persona, como si te hubieras enfadado con ella, tienes que confesarte con Dios y con esa persona. Todo pecado es contra Dios. Algunos pecados son también contra las personas. Y si le haces daño de alguna manera y Él lo sabe, debes ir y pedirle perdón. De hecho, Jesús dijo en el capítulo 5 de Mateo, puedes verlo a partir del versículo 23. Cuando te acercas a Dios en oración o le presentas algo y te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti, Jesús dijo, deja allí tu ofrenda, deja de orar, ve, arregla eso y luego ven. Así que tengo que arreglar algo con esa persona, pero si no sabe que le has hecho daño, no vayas a confesarte innecesariamente. Y si haces daño a tu mujer, tienes que pedirle perdón o a tu marido. Así que de lo contrario, nunca confesamos a los demás cada pecado y pensamiento. No tienes que confesar tus pensamientos pecaminosos a tu mujer. Creo que es una tontería. Los confiesas a Dios y dices, Señor, ayúdame a ser puro en mis pensamientos. O si tuviste una actitud equivocada con alguien, no tienes que ir y confesárselo a esa persona. Definitivamente no confiesas tu pecado a otra persona. Hay grupos de personas que dicen que debes tener una persona ante la cual eres responsable. Sí, hay autoridad en la iglesia, pero no para confesar un pecado. Eso es el catolicismo romano. Y ese sistema católico romano de confesión ha llevado a mucha inmoralidad. A través de los siglos ha llevado a la inmoralidad entre sacerdotes y mujeres. Así que es algo muy insensato y va completamente en contra de la palabra de Dios. La única vez que confiesas es donde heriste a alguien. Te confiesas con Él y con Dios. Otra pregunta, ¿qué puedo hacer para reavivar mi amor apasionado por el Señor cuando no tengo ningún deseo de leer la Biblia y decepciono a otros cristianos a mi alrededor, quienes son amantes del mundo como yo? Bueno, te diré esto, si te fijas en otras personas para seguir al Señor, estarás decepcionado toda tu vida, porque el mundo está lleno de hipócritas y de gente que viene a Cristo por algún beneficio personal. Muchos predicadores que solo están interesados en hacer dinero con el cristianismo y el mensaje cristiano. Y si te fijas en los demás, te extraviarás. La Biblia dice, corramos la carrera mirando solo a Jesús. Ese es el significado de esa palabra. Aparta la mirada de todo y de todos los demás hacia Jesús. Hebreos capítulo 12, verso 2. Así es como tenemos que correr la carrera. Así la terminarás. Pero si estás mirando aquí, allá, mirando alrededor, mientras otros corren, no te molestes. Si ves a alguien como Pablo siguiendo a Cristo delante de ti, escucha su palabra donde dice, sígueme como yo sigo a Cristo. O algún otro hermano que esté siguiendo a Cristo y sea un buen ejemplo. Que dijo de ti, que va por ese camino por todos los medios. Pero si estás decepcionado con los demás, seguirás decepcionado si te fijas en la gente. Y la única manera de encender tu pasión por el Señor es fijándote en dos cosas. Una es que lo amamos porque Él nos amó primero.
Medita en su amor por ti, en la forma en que murió por ti en la cruz, por la forma en que te ha cuidado desde que naciste, el número de veces que te ha salvado de accidentes y tienes que estarle agradecido por muchas cosas, como te ha sanado de enfermedades y suplido tus necesidades cuando estabas en apuros, te ha proveído un trabajo o una buena esposa. Hay tantas cosas que Él te ha regalado. Y en segundo lugar, ¿cuánto te ha perdonado? Cuando piensas en todos los pecados que has cometido, a quien mucho se le perdona, mucho ama. Así que si olvidas cuánto has perdonado, tu amor disminuirá. Nunca olvides cuánto has sido perdonado. ¿Cómo puedo aumentar mi dependencia de Dios? Bueno, creo que tenemos que reconocer lo que Jesús dijo en Juan 15. Separados de mí, nada podéis hacer. Yo creo eso. No significa que no pueda hacer nada en absoluto. Lo que significa es que separado de mí, nada podéis hacer. Es como si una rama no pudiera producir frutos sin depender del árbol. Tú tampoco podrías. Dice, cualquier cosa que hagas, si permaneces en mí, puedes pedir lo que deseas. Pero sin mí, versículo 5 de Juan 15, no puedes hacer nada. Es un gran versículo. No harás nada en tu vida. Juan 15, verso 5. Separado de mí. Si reconoces eso, querrás depender de Dios todo el tiempo, en todo. La forma en que educas a tus hijos, la forma en que diriges tu vida, la forma en que vives con tu esposa, la forma en que trabajas y todo. Como la imagen de la rama en el árbol. Es una imagen perfecta de la dependencia de Dios. ¿Cómo podemos mantenernos alejados del legalismo mientras buscamos obedecer los mandamientos de Cristo? Reconoce cómo los fariseos se ponían pegajosos con algunas reglas. Eran quisquillosos con las pequeñas cosas e ignoraban las más importantes. Se aseguraban de que no se debía arrancar grano en el día de reposo, pero echarían a las viudas pobres de sus casas diciendo que no pagaban el alquiler. Así que en grandes cosas como esas no tenían luz, solo en estas pequeñas cosas. Si te das cuenta de que te estás especializando en cosas menores, tienes que tener cuidado. El legalismo suele estar en las cosas menores y básicamente puedes reconocer los mandamientos principales. Ama a Dios con todo tu corazón y ámense los unos a otros como Cristo los ha amado. Y si todo encaja en estos dos mandamientos, entonces no te convertirás en un legalista. Legalista es cuando tomas algún versículo y tratas de usarlo como un martillo para golpear a otras personas en la cabeza. Muchos predicadores hacen eso, y puedes hacerlo aunque no seas un predicador. Utilizan un versículo para hacerle la vida imposible a su esposa, y si ella es lista, le contestará con otro versículo, y le golpeará en la cabeza. Así que tenemos que tener cuidado. Hay mucho legalismo, sobre todo entre los que se creen espirituales. Recuerda, la misericordia debe triunfar sobre el juicio. Y Jesús dijo, no quiero todos vuestros sacrificios, quiero compasión y misericordia. Así que a veces me pregunto, ¿estar cerca de Jesús en la eternidad se determina por quién venció más al pecado? Verás, te diré honestamente, tengo un tremendo deseo de superar cada pecado en mi vida a lo largo de mi vida, pero no lo hago para estar cerca de Jesús en la eternidad. Es como hacer algo por dinero. Señor, tú me pagas esto y yo haré esto por ti. ¿Te imaginas ir a Jesús y pedirle que te pague? ¿Estás diciendo que me pagues la cercanía a ti en la eternidad? Señor, ya has hecho bastante por mí muriendo por mí en la cruz. No te pido nada más. Te debo toda mi vida a ti. Aunque no consiga nada en la eternidad, quiero vencer el pecado, porque el pecado te desagrada. Esa es la única razón por la que quiero vencer al pecado. Si trabajas por una recompensa en la eternidad, al final terminarás siendo un fariseo o un legalista. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. No si quieres una recompensa en la eternidad, guarda mis mandamientos. Ten mucho cuidado. Si Dios decide dar una recompensa, tómala. Pero yo no vivo para eso. De acuerdo. A veces siento que he retrocedido tanto que ya no hay esperanza para mí. Nunca pierda las esperanzas. Hay esperanza para todos. Mientras haya vida, hay esperanza. Mientras no estés en la tumba, hay esperanza.
Y aunque creas que has muerto, tal vez revivas. Entonces no pierdas las esperanzas. Pero una vez que ponen el último clavo en el ataúd, entonces tu esperanza desaparece. Así que espera hasta ese momento. No pierdas las esperanzas hasta entonces. No importa cuánto hayas retrocedido. Sí, yo lo creo. Piensa en el caso del hijo pródigo. ¿Qué desastre hizo de su vida? Tomando toda la riqueza de su padre, o sea, la mitad que le correspondía, malgastándolo todo, los pecados que cometió. Si puedes ver, él desagradó a su padre. Y sin embargo, cuando regresó, ¿has pensado en esto, en esta historia? No mandó un telegrama o un mensaje telefónico diciendo que volvía a tal día y a tal hora. ¿Cómo lo vio venir el padre? ¿Has pensado alguna vez en eso? Cuando lea las escrituras, medita. He pensado en eso. ¿Cómo sabía el padre que iba a venir en tal fecha para salir corriendo a su encuentro? Esa es la primera pregunta. Lo otro que quiero decir, ese es el único lugar en toda la Biblia donde se ve a Dios corriendo. Corriendo para dar la bienvenida a un pecador. Es un reincidente. No es un pecador inconverso, no. No, no es un hijo del diablo. Este es un hijo de Dios que se ha extraviado y está volviendo de regreso. Es la imagen de un reincidente. Igual a la historia de la oveja perdida. No fue una cabra la que se perdió. Las cabras son incrédulas. Las ovejas son creyentes. Era una oveja que se había perdido. Es la imagen de un reincidente que vuelve a Dios. No es una persona inconversa. Así que aquí hay una persona terriblemente reincidente que se ha alejado tanto tiempo del Padre. Te diré cómo supo el Padre que venía. Todos los días miraba por la ventana. Así es como Dios busca a sus hijos para que vuelvan. Y un día, ni siquiera se parecía a su hijo. Se había ido tanto tiempo que su cara estaba desfigurada y delgada, y no se parecía en nada al hijo sano que dejó la casa. Pero el padre le reconoció. Es una gran historia. Eso describe el amor de Dios por los reincidentes. Mucho mejor que si lo hubiera dicho con palabras. Y le dio la bienvenida. Si eres reincidente en alguna área, recuerda esa historia. Así que hay esperanza para ti. Quiero empezar de nuevo y no ser un hipócrita. ¿Cómo puedo prácticamente tirar por la borda mi reputación en la iglesia y empezar de nuevo? Solo siendo yo mismo, generando un impacto en mi esposa y mis hijos. No sé a qué te refieres con querer empezar de nuevo. Tu pasado puede ser perdonado. Y Dios dice, no me acordaré más de tu pecado. Es muy bueno que no quieras ser hipócrita, que no quieras fingir. No estoy seguro a qué te refieres exactamente con querer empezar de nuevo. No puedes borrar tu pasado. Si has vivido una vida que has desperdiciado y mucha gente lo sabe, pero no tienes que dejar que ese pasado te hunda, porque Dios dice que lo olvides. Hay un gran versículo en Filipenses 3, verso 13 que dice, olvidando lo que queda atrás y perseverando a lo que está adelante, presionando hacia la marca, y permítame parafrasearlo, para llegar a ser como Jesucristo. Esa es la alta vocación de Dios, y no voy a mirar atrás. Quiero que caiga una cortina a mis espaldas, ni siquiera una pulgada a mis espaldas, una cortina que cae justo allí. Miro hacia atrás y no veo nada. Ese es el significado de olvidar todo lo que queda atrás. Ni siquiera lo que pasó hace una hora. He terminado. Presiono hacia la marca por el precio de llegar a ser como Jesucristo. Así que no te preocupes por lo que piensen los demás. Tu reputación en la iglesia, olvídala. Piensa en tu reputación ante Dios. Eso es todo. No te preocupes por lo que los demás piensen de ti. ¿Y qué piensas de tu mujer, de tus hijos y de tu reputación? Todo eso es tontería. Si buscas el honor de los hombres y la reputación de los hombres, nunca serás un discípulo de Jesucristo. Te lo aseguro. Tienes que olvidarte por completo de lo que la gente piensa de ti. Piensa solo en lo que Dios piensa de ti. Eso es todo. Me invade la amargura pensando en todo el daño y la incomprensión de otros que han estropeado mi nombre. Y soy incapaz de orar. Bueno, Dios no escuchará tu oración si estás amargado y no perdonas. Eso te lo aseguro.
Y la única manera de pensar es perdonar a los demás. ¿Sabes lo que Jesús dijo? Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los demás. Y la Biblia dice, perdona a los demás como Dios te ha perdonado a ti. Sed imitadores de Dios. Dios te ha perdonado. Tú perdona a los demás. Así que Dios es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo. Si me ha perdonado tanto, déjame decirte algo. Si no lo ves ahora, seguro no lo verás en la eternidad. Todas las maldades acumuladas que cada ser humano hizo contra ti en toda tu vida es como una gota en el océano comparado con lo que hiciste contra Jesucristo. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. No vemos la gravedad de nuestro pecado. Decimos, este tipo hizo esto contra mí. Multiplícalo por 1000, porque no es ni una gota en el océano comparado con nuestra rebelión contra Jesucristo. Oh Señor, he hecho tanto contra ti en mis pensamientos, actitudes, motivos y tantas otras cosas que han traído deshonra sobre ti. Que el diablo me acuse tantas veces ante Dios diciendo, ¿ese es tu hijo? Y traiga tal deshonra a tu nombre. Que el diablo tiene que estarme señalando y diciéndole a Dios, mira la forma como se comporta tu hijo. ¿Puedes pensar en eso? Piensa si tuvieras un padre terrenal y alguien le dijera, mira lo que hace tu hijo. Y él sabe todo lo que haces en tu vida privada. ¿Cómo se sentiría tu padre? Piensa en Dios así. Pretendes ser su hijo y haces esto y lo otro y te desvías. Y cuando vuelves al Señor dices, oh, el Señor ha perdonado mi reincidencia. ¿Crees que estás tomando ventaja de Cristo o qué? No tienes ningún amor por la forma en que Cristo te ha perdonado y por lo mucho que ha hecho por ti. Deberías de avergonzarte y arrepentirte. ¿Y así piensas que otras personas te han hecho más daño que tú a Cristo? Tienes que estar loco. Lo único que puede ayudarte a perdonar a todo el mundo es ver la gravedad de tu propio pecado contra Jesucristo. Eso es lo que pasa. ¿Por qué no tienen una conferencia de mujeres? Bueno, esperamos que nuestros hermanos vayan a casa y ayuden a sus mujeres a ser mejores esposas y mejores hermanas en la iglesia. Dependemos de ti para que tengas una pequeña conferencia de mujeres en tu casa con tu esposa. Por eso no tenemos una conferencia de mujeres aparte. Y eso no significa que no tengamos reuniones de mujeres. Mi esposa tiene reuniones de mujeres en esta iglesia todos los meses, una vez al mes. Y mucha gente de diferentes partes del mundo entran en Zoom y escuchan. Así que tenemos reuniones como esas. Es difícil tener una conferencia de mujeres, en parte porque las mujeres tienen hijos, niños pequeños, hay esposas jóvenes. No es fácil para ellas dejar sus hijos y venir. Prácticamente esa es una de las razones. Y por eso tenemos reuniones de mujeres vía Zoom, especialmente en estos días. ¿Qué significa seguir el ejemplo de la vida sencilla y pura de Jesús durante los primeros 30 años de su vida? Cuando la vida en la iglesia con los demás está llena de buena actividad espiritual. Bueno, si tienes una buena actividad espiritual con otras personas en la iglesia, eso es muy bueno. Pero en tu vida personal, cuando hablamos de seguir el ejemplo de Jesús, yo te diría, mira cuando él fue niño. Jesús fue obediente con su madre terrenal y con José. Fue un ejemplo para que los niños obedecieran a sus padres. Y dice que incluso a la edad de 12 años, y cuando los padres lo encontraron, a pesar que era niño, obedeció a sus padres y regresó con ellos. Y les hizo caso hasta la edad de 30 años. Y lo segundo es que creo que José murió bastante pronto. Tal vez cuando Jesús tenía aproximadamente la edad de 18 años o algo así. Así que tuvo que asumir la responsabilidad de su hogar como hijo mayor durante probablemente unos 10 o 12 años y trabajó como carpintero. Él tenía 4 hermanos y 2 hermanas, un hogar pobre. Tal vez no tenían dormitorios separados. Probablemente todos los hermanos dormían en un dormitorio y las hermanas en otro. Y estoy casi seguro que dormían en el suelo, como en muchos hogares de la India. Y vivían allí y tenían que reunirse. Y tenían 4 hermanos que le irritaban y le molestaban con sus hermanas y vivieron allí durante todos esos años.
y nunca se enojó con ellos. Bien, eso es lo que quiero decir con seguir a Jesús en su vida terrenal, de una manera muy simple. Y no creo que malgastara el dinero. Creo que era muy cuidadoso en la forma en que usaba el dinero, porque era un hogar pobre. Era un hogar de 7 hermanos y una madre viuda. Y sería extremadamente cuidadoso. Esa es la forma en que Dios permitió que su hijo creciera. Y así hay muchas cosas que podemos aprender de la vida terrenal de Jesús. Y muchas cosas por el estilo. Me imagino que a veces le contaba esto a los niños. Supposing Jesus was Supongamos que Jesús estaba jugando con sus amigos en Nazaret. in Nazareth. Todo juego, ya sea béisbol, cricket o lo que sea, implica un bate y una pelota en la mayoría de los juegos. Y aquí ha llegado el momento de que Jesús batee, que es la parte más importante de un partido. Y su madre le dice, Jesús, ven aquí, te necesito. Y los otros chicos dicen, hey, vamos hombre, no seas cobarde, termina de batear y vete. Y lo ha soltado y no le importa lo que digan los demás. Y su madre dice, toma la cubeta y vete a sacar agua. Necesito agua aquí. Él va, saca el agua y regresa. Y para cuando termina su turno de bateo, casi se acaba el partido. Bien, él no se enoja por eso. Este es el ejemplo a seguir para los niños. Enseña a tus hijos con ejemplos prácticos de cómo te imaginas que Jesús habría obedecido a su madre en situaciones difíciles. No era fácil sacar agua para las 8 personas que vivían en la casa. Y como hermano mayor, eso forma parte de su educación como hombre para ser un ejemplo para nosotros. Entonces, cuando creo que Dios ha escuchado mi oración y todavía no la ha respondido, ¿cómo discernir si es incredulidad o simplemente el Señor quiere que sea paciente? Bueno, a veces no sabemos si es por incredulidad que el Señor no me contesta o es porque el Señor no quiere dármelo. Siempre digo que las respuestas a la oración son como los semáforos. Hay un rojo, un naranja y un verde. O un rojo, un amarillo y un verde, como sea. Y cada oración es respondida con rojo, amarillo o verde. Puede ser no, puede ser espera y puede ser sí. Así que cada oración es contestada. No digo que no creo que ninguna oración mía no haya sido contestada. Los semáforos de Dios siempre funcionan. La cosa es cuando la respuesta es no y decimos que Dios no respondió mi oración. No, ya la respondió, la respuesta fue no. Supongamos que eres un niño pequeño y le dices a tu padre, papá, ¿podrías darme esto? Y tu padre te dice que no. Puedes ir y decirle a mamá, papá no contestó mi petición. Por supuesto que la contestó, la respuesta fue no. La respondió y la respuesta fue no. El semáforo estaba en rojo. Muy a menudo pensamos que Dios no ha respondido. Puede ser incredulidad. Supongamos que estás pidiendo, por ejemplo, algo que definitivamente sabes que Dios quiere que tengas, como el perdón de los pecados. Estoy absolutamente seguro, 100%. Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y vayan a su presencia por la eternidad. Así que si una persona no está segura, definitivamente es incrédula. No cree que Cristo murió por sus pecados o que Cristo le ha perdonado. Tienes que tener fe inquebrantable. Señor, creo que tu palabra es verdad. Y cuando le pides a Dios que te llene del Espíritu Santo, es absolutamente la voluntad de Dios porque Él quiere llenar a cada uno de sus hijos con el Espíritu Santo continuamente. Él quiere que cada uno de sus hijos cumpla un ministerio en el cuerpo de Cristo. Cada persona que nace de nuevo es miembro del cuerpo de Cristo, como las diferentes partes de nuestro cuerpo. Algunas están ocultas, no podemos verlas. Riñón, hígado, órganos internos y algunos miembros visibles como los ojos, las orejas. Algunos miembros del cuerpo de Cristo en una iglesia no son muy visibles, pero son los que más oran. No se les ve nunca en el púlpito. Podría ser como el corazón que bombea la sangre al cuerpo.
Así que cada miembro es importante. La Biblia habla en Primera de Corintios que hay partes que no son visibles y otras partes que son visibles, y ambos son importantes. Algunos que nos parecen muy honorables o muy importantes. Así que debemos ver que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. ¿Cómo sigo confiando en la misericordia y el perdón de Dios, los cuales están constantemente disponibles sin tratarlos como si fueran agua del grifo? Hay que tomarse en serio el pecado. Esa es la única manera. Y medita cuánto tuvo que pagar Dios por un pecado. Suponiendo que yo hubiera cometido un solo pecado en mi vida y yo fuera el único ser humano, ¿sabes que Cristo aún tendría que venir a la tierra y morir en la cruz? No hay otra manera. ¿Solo por un pecado que he cometido? Por ese tiene que morir en la cruz. No es por los millones de pecados que Cristo murió en la cruz, porque un solo pecado me separa de Dios. Y Dios amó tanto al mundo, amó tanto a un individuo como yo, que envió a su Hijo a morir por mí. Y lo habría enviado aunque fuera el único pecador del mundo. Así que cuando pienso en eso, digo, Señor, no quiero contristarte otra vez. No se trata tanto de tratar la sangre de Cristo como el agua del grifo, sino como antes en ese versículo que he citado. Señor, señala cualquier cosa en mi vida que te entristezca. En el último versículo del Salmo 139, en la traducción Biblia Viviente, señala cualquier cosa en mí que te entristezca. Cuando veo algo en mi vida que entristece a Dios, digo, Señor, quiero dejarlo. Entonces no trataré el pecado como algo que puedo tomar a la ligera, ni la sangre de Cristo como agua del grifo. Job, José y Daniel parecen vivir vidas santas sin el poder del Espíritu Santo. Sin embargo, aunque he nacido de nuevo y tengo al Espíritu Santo, parece que no puedo vivir una vida piadosa. No creo que Job, José y Daniel tuvieran victoria sobre los pensamientos sexualmente lujuriosos. También estoy seguro que no tuvieron victoria sobre la ira. Estos dos pecados extremadamente fuertes en todos los hombres, no creo que hayan podido vencerlos. Hay pecados en el Antiguo Testamento que estaban prohibidos y eran externos. No hay ningún mandamiento en el Antiguo Testamento que diga que no debías enfadarte. Tampoco uno que dijera que no codiciarías con tus ojos. Todos esos mandamientos de la Nueva Alianza están en el Sermón del Monte. Así que cuando dices que ellos vivieron vidas santas, bueno, sin el poder del Espíritu Santo. Su santidad solo era externa, por fuera. Y hay muchos no cristianos que viven una vida muy recta guardando los 10 mandamientos. ¿Lo sabías? Conozco a muchos no cristianos en la India que nunca han cometido adulterio, nunca se fueron con la mujer de otro, nunca se divorciaron. Y eso los cristianos lo hacen muy a menudo, especialmente en este país. Así que digo que es posible vivir una vida externamente buena sin el poder del Espíritu Santo, pero no es posible vivir una vida como la vivió Cristo sin el poder del Espíritu Santo. Eso es imposible. En la vida de la antigua alianza, muchos de ellos eran bastante rectos, pero eran personas de la antigua alianza. Pero el estándar del nuevo pacto es más alto. Así que no te compares con esa gente del antiguo pacto. La piedad hoy significa algo muy diferente para ellos. Efesios 4:5 habla de un solo bautismo. ¿Significa eso que no debemos rebautizarnos? Bueno, yo digo que hay un solo bautismo, y se refiere al hecho de que solo hay un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que une a los cristianos. Efesios capítulo 4. Pero si sientes, eso es lo que algunas personas vienen y me dicen. Hermano, mi padre me obligó a tomar el bautismo cuando tenía 14 años, porque esa era la práctica en esa iglesia. No siento que haya nacido de nuevo. Yo digo que entonces fuiste bautizado como los bebés y no has nacido de nuevo. No hay diferencia entre vosotros si tienen 14 años, 14 meses o 14 días. Si no naciste de nuevo, tu bautismo fue una mentira, porque en el bautismo estoy diciendo que he muerto a mi vieja vida y he resucitado con Cristo. Bueno, tú no tenías ni idea de eso en ese momento. No fuiste bautizado en absoluto. Alguien te roció agua en la cabeza o alguien te empujó al agua y nombró al Padre, Hijo y al Espíritu Santo. Eso no fue el bautismo.
El bautismo es cuando realmente te has arrepentido de tus pecados y has recibido a Cristo como tu Salvador. Entonces dices, Señor, he muerto a mi vieja vida, y estás dando testimonio de ello en el bautismo. Y he bautizado a personas que fueron bautizadas por sacerdotes y vinieron a mí y me dijeron, hermano, no siento que haya nacido de nuevo. Entonces no has sido bautizado. Eres como alguien que tuvo un bautismo infantil. A los 14 días o a los 14 años, no hay diferencia. ¿Has nacido de nuevo? De lo contrario, el bautismo es una mentira. Puede explicar Hebreos 11, verso 7, donde dice, Noé condenó al mundo y se convirtió así en heredero de la justicia, lo que significa que condenó al mundo porque, ya sabes, tuvo que construir el arca. Y hay una cosa que Dios nunca le dijo a Noé, ¿dónde conseguir el dinero para el arca? Hoy en día, si Dios le da a alguien un proyecto, lo primero que pregunta el predicador cristiano es, ¿dónde está el dinero? Hay una pregunta que Noé no hizo. Y yo tampoco le he hecho esa pregunta a Dios, porque si Noé hubiera dicho, Señor, ¿de dónde saldrá el dinero para construir este enorme barco? El Señor le hubiera contestado, de tu bolsillo, ¿de dónde más? ¿No tienes granjas? ¿No tienes muchas propiedades? Vende algo de eso y construye el arca. Señor, ¿mi propiedad? Sí, eres mi sirviente. Ese es el trabajo cristiano. Señor, tu trabajo es mi trabajo. Somos socios en esto. Y mi parte es toda la riqueza que me has dado. Desnudo vine a este mundo, desnudo me voy a ir. Y el Señor me ha dado muchas cosas. ¿Para qué? Creo que para construir una iglesia, para cuidar de mi familia y construir una iglesia. Así es como condenó al mundo. Dijo, yo no voy a vivir para este mundo. Y construyó el arca con su dinero. Y gastó toda su energía con sus hijos, construyendo el arca y despreciando, ya sabes, acumular riquezas. Como lo hizo el resto de la gente, que compra más y más tierras. Y él dijo, lo único que va a durar cuando este mundo sea destruido es esta arca. Y el Señor me lo ha dejado muy claro. Lo único que va a permanecer cuando este mundo sea destruido es la iglesia de Jesucristo, así como el arca. Si eres sabio, derrama tu vida para construir eso. Y he intentado hacerlo durante 60 años. No me arrepiento ni un poco. Cuando dejé la marina, tomé los ahorros de toda mi vida que había ganado en todos esos años y los regalé para la obra cristiana. Y no me arrepiento de eso. El Señor ha cuidado de mí desde entonces. No quiero vivir a lo grande. Nunca viví a lo grande en la marina. Vivía muy sencillamente. Porque digo, Señor, el dinero no se me es dado para que lo malgaste en mí mismo. Puedo ayudar a la gente necesitada. Tengo Biblias para gente que no tenía Biblias. O ayudar a la gente a viajar para una conferencia. O algo por el estilo. Son tantas cosas. Y no me arrepiento ni un poco en la forma que gastaba mi dinero cuando trabajaba. O posteriormente. Y doy gracias a Dios por haberme dado una esposa que estaba totalmente de acuerdo con eso. Así es como condenamos al mundo, cuando ven en nosotros una forma de vida completamente diferente. No perdemos el tiempo en comida cara, ropa cara o estilos de vida caros. No somos fanáticos, no somos gente que vive en el desierto y le dice a sus hijos, no, nunca te llevaré a un restaurante. No, no es una locura, es demasiado extremo. Pero sabes que es el equilibrio donde no malgastamos el dinero. Y yo digo, quiero ser sabio, lo que es necesario para mí y para mis hijos. Así que es una forma de condenar al mundo, porque el resto del mundo vive gastando todo a manos llenas, y cuando tienen un poco piden prestado. Es una cosa que nunca quise hacer. Así que condenamos los valores de este mundo por la forma en que vivimos, y eso se convierte en un testimonio. Y fue heredero de la justicia porque estaba mostrando que la única manera de vivir es confiando en Dios. El día de Pentecostés, Pedro mencionó la profecía sobre los sueños y las visiones. Sí, dijo que los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Y Dios puede hacer eso. No dice que cada persona tenga que tener sueños y visiones, pero lo hace cuando es necesario. Y creo que muchas de esas cosas eran necesarias en los años 1400, cuando no tenían una Biblia impresa.
Entonces, ¿cómo sabrías la guía de Dios? Hoy tengo una Biblia. Puedo ir a tantas cosas en la Biblia que me da una clara dirección. Pero piensa si aterrizas en algún lugar sin un mapa y no sabes a dónde ir. Estarías agradecido si alguien te guiara. Toma ese giro o toma este otro. Antiguamente era más necesario que ahora, pero Dios todavía puede dar sueños y visiones. He tenido, creo que una visión en mi vida, y no una visión de Cristo, sino algo en lo que Dios me dirigió. Y unos cuantos sueños que son sueños significativos. Algunos de los sueños son si comiste demasiado antes de irte a la cama. No tienen sentido. ¿De acuerdo? ¿Cómo sé si realmente estoy hablando en lenguas o simplemente lo estoy inventando? Si creciste en una iglesia carismática, hay una alta probabilidad de que lo estés inventando. Hay bastante probabilidad. Tienes que afrontarlo. Y te diré cómo puedes darte cuenta. Con un verso. Primera de Corintios capítulo 14. Porque el que habla en lenguas, versículo 2, no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Entendió? Porque el que habla en lenguas, no habla a los hombres, sino a Dios. He hablado en lenguas durante 48 años. No las hablo con los hombres. No las uso en la iglesia en absoluto, porque las hablo cuando estoy hablando con Dios. En privado recuerdo que solía ser tan esclavo del desaliento, con frecuencia. Ahora, cada vez que una tentación de desánimo me golpea, sigo hablando en lenguas hasta que se vaya. Y siempre he tenido éxito. Pero nadie me escucha. Solo somos Dios y yo. Y está en la Escritura. El que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Qué más claro puede ser esto? Solo habla a Dios. Así que si te encuentras intentando impresionar a la gente con tu particular don y tentado a usarlo en público, es casi seguro que es falso. Y la segunda cosa es en el verso 4. El que habla en lengua a sí mismo se edifica y viene a tu vida un fortalecimiento espiritual. Si no llega ese fortalecimiento espiritual, probablemente sea falso. Así que esas son las dos pautas que he encontrado. Te diré una pequeña cosa. Mi esposa tuvo el don de lenguas antes que yo. Sobre 5 o 6 años antes que yo, en un momento en el que ella estaba muy, pero muy desanimada y deprimida, y fue a orar con una hermana. Y ella estaba apartada en ese momento porque acabamos de tener un hijo, y éramos extremadamente pobres, porque confiábamos en el Señor para nuestras necesidades, y yo había sido rechazado por mucha gente. Y nosotros estábamos en una situación muy desalentadora, con un pequeño bebé de 1 año. Y una hermana, enviada por Dios, vino a ella y le dijo, ¿podemos orar juntas? Y realmente Dios envió a esa hermana. Mi esposa fue a su casa con el bebé y puso al bebé en el suelo. Él estaba dormido. Y se pusieron a orar y mi esposa dijo, Señor, ¿por qué me estoy apartando de ti? Y ella lloraba y oraba a Dios. De repente se encontró hablando en otro idioma que nunca había aprendido y nunca tuvo la intención de hablar. Y siguió hablando y no quería volver al inglés. Y su vida cambió desde ese día. Hasta el día de hoy, nunca le he oído hablar en lenguas. Y ella nunca me ha oído. Nosotros hablamos con Dios. Así es como sabemos que eso es genuino. De esa misma manera, tú también puedes saber si es genuino. ¿Qué libros de la Biblia crees que es más beneficioso que un nuevo cristiano estudie? Yo diría que los evangelios. Definitivamente los evangelios. Y luego Romanos. Romanos es un poco difícil de entender. Así que yo diría empezar con los evangelios, Romanos y Efesios. Son dos muy importantes libros que puedes estudiar a profundidad.
y que nos dan muchas instrucciones sobre el Evangelio, particularmente Romanos y Efesios. Estoy luchando con la pornografía y cuando más lucho contra ella siento que estoy empeorando. ¿Qué debo hacer? La única manera de vencer el pecado, cualquier pecado, es amando fervientemente a Jesucristo. Porque cuando veo que estoy deshonrando al Señor por esta forma particular de vida, digo, Señor, y utilizo imágenes mentales que sean verdaderas. Señor, los demonios me están mirando ahora. No hay nadie más en esta habitación, excepto yo y este ordenador portátil o este teléfono, y he recurrido a un sitio pornográfico. Solo estoy imaginando lo que estás haciendo y todos los miles de demonios que están en esa habitación. Y esos demonios están diciendo, hey Dios, ¿sabes que Satanás es llamado el acusador de los hermanos? Y dicen, Dios, por cierto, ¿este es tu hijo? ¿Ves lo que está haciendo? Piensa que nadie lo está mirando. Y el próximo domingo estará allí cantando en la iglesia. Y el domingo pasado estaba cantando en la iglesia también. Mira lo que está haciendo ahora. ¿Qué crees que hace Dios? Piensa en la vergüenza que estás trayendo a quien llamas tu Padre Celestial. Eso es lo que debe sacudirnos lejos de esto. Crees que nadie te vigila, pero hay miles de demonios vigilando tu teléfono. Recuerda eso. Y la segunda cosa que quiero decirte es lo que dice Santiago capítulo 4, verso 7. Si te sometes completamente a Dios, todo en tu vida, Señor, no quiero nada fuera de tu voluntad en mi vida. No quiero casarme fuera de tu voluntad. No quiero conseguir un trabajo fuera de tu voluntad. No quiero ningún beneficio o ganancia en este mundo fuera de tu voluntad. Eso es sumisión total a Dios. En Santiago 4, verso 7, Jesús dijo, resistid al diablo y él huirá de mí. Es una promesa. Satanás, te resisto en el nombre de Jesús. Él no se irá. Él huirá. Y Jesús dijo una vez, vi a Satanás caer como un relámpago, y a esa misma velocidad huirá Satanás de ti. Por si quieres saber la velocidad a la que huye. Jesús dijo eso en Lucas capítulo 10. Así, él huirá. Bien, ahora te diré algo más acerca de dónde viene la palabra huirá. Primera de Corintios capítulo 6. Verso 18. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18. Huid de la fornicación y de la inmoralidad. Cuando veas a una mujer bonita viniendo hacia ti, debes huir. Así que el diablo huye de ti, pero tú tienes que huir de la mujer. ¿Por qué? Te haré una sencilla pregunta. ¿Quién es más fuerte, Goliat o Betsabé? Mira los músculos de Goliat y mira los músculos de Betsabé. ¿Quién es más fuerte? Con una piedra mató a Goliat y una mirada de Betsabé mató a David. Eso es todo. Nunca lo olvides. Goliat es una imagen de Satanás. Betsabé es un símbolo de todas las mujeres bonitas en esos sitios pornográficos y en todas partes en las calles y las mujeres semidesnudas que salen en las vallas publicitarias. Como sea, no sé dónde más las tienen. En los programas de noticias, de repente traen este anuncio con mujeres medio desnudas. Huye, huye, pasa la página. Pasa la página inmediatamente. Ese es el significado de huir. Ir a otro sitio y cerrar ese programa. Pero ves que hay información que aparece. No es tan importante. Olvida esa información. No te ayudará. Apágalo. Si eres serio al respecto, podrás superarlo. Si no eres serio y te haces el tonto con el diablo y con el pecado, te lo digo en el nombre de Jesús, serás un esclavo toda tu vida. Arruinarás tu vida, malgastarás tu vida, arruinarás tu matrimonio y tendrás una vida sexual insatisfactoria con tu esposa. Sí, una insatisfactoria.
una relación sexual infeliz con tu esposa y terminarás desperdiciando tu vida. Y es posible que termines en el infierno, asimismo. Si todo esto no te asusta, no sé qué más hacer. Frecuentemente paso muchas horas en buen entretenimiento que parece inocente, pero ¿cómo puedo prácticamente descender por ello? No sé a qué te refieres con buen entretenimiento, si es jugando juegos. Creo que es bueno para la salud jugar juegos y hacer algún tipo de ejercicio. Es bueno para el cuerpo físico hacer algo de ejercicio, pero no estoy seguro si por entretenimiento te refieres a ver algo en la televisión. Tienes que tener mucho cuidado y discernir, porque algunas cosas que se llaman buenas son una afirmación relativa. Y ya conoces ese viejo dicho: lo bueno es enemigo de lo mejor. Es muy cierto, lo bueno es enemigo de lo mejor. Hay malo, bueno y mejor. También está en las Escrituras, donde dice en 1 Corintios capítulo 6, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. 1 Corintios 6, 12. Hay 100 cosas lícitas y de ellas solo 10 son beneficiosas. Así que tomo las cosas beneficiosas. Ese es el hombre que hace algo que valga la pena en su vida. Hay muchas cosas lícitas que podemos hacer y de ellas selecciono las más beneficiosas. Esos son los cristianos que realmente logran algo para Dios en esta tierra. No se pasaron la vida aliviando su conciencia, diciendo, no hay nada malo en eso, o eso es bastante lícito. La gente que vive así vive desperdiciando inútilmente su vida cristiana. Tal vez no comete pecados graves, pero nunca logra nada para Dios en toda su vida. Y son hombres y mujeres que podrían haber sido poderosamente utilizados por Dios, pero los que realmente son utilizados por Dios son los que seleccionan lo que es lícito. ¿Y cuál es la mejor manera de pasar mi tiempo? No es esto, es lo que me beneficia, hermano. No es esto lícito, en la forma de utilizar mi tiempo. Así que ten cuidado. Esa es la manera de disciplinarnos a nosotros mismos y cómo gastamos nuestro tiempo y nuestro dinero también. ¿Cómo puedo atraer a los jóvenes hacia la palabra de Dios cuando pasan tan ocupados con las redes sociales y otras aplicaciones del celular? En primer lugar, por medio de tu propio ejemplo, que tú mismo debes ser liberado de la adicción al celular. Hay un lugar para el entretenimiento y los videojuegos y todo eso, pero todo debe mantenerse bajo control. Si eres padre, tienes que enseñar a tus hijos a controlar eso, para que pasen el tiempo en algo beneficioso también. Y tener oraciones familiares juntos, que descarguen cuestionarios bíblicos y todo eso. Hacer que se interesen en juegos basados en la Biblia. Creo que tenemos que orar por ellos en primer lugar y ser un ejemplo de que empleas tu tiempo de forma provechosa también y mostrarle los valores para que ellos amen a Jesús y orar para que el Espíritu Santo venga sobre ellos. Así podrán aprender a amar la palabra de Dios y ser liberados de otras cosas. Oren para que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo debo reconciliarme con mi padre que es inconverso? Creo que lo primero que hay que hacer es orar por él. Tenemos una gran responsabilidad de orar por nuestras esposas, nuestros padres y nuestros hijos. Primeramente nuestra esposa, hijos y luego nuestros padres. En cuarto lugar, los hermanos y hermanas. Primero esposa, luego los hijos, luego los padres y luego los hermanos y hermanas, en ese orden. Así que debemos orar por ellos y orar para que Dios traiga una reconciliación entre tú y tu padre. Mi padre está separado de mi madre y tienen problemas económicos, lo cual es difícil. ¿Es tan mal que le ayude o sería como ayudar a un hijo pródigo antes que se arrepienta? Todo depende de una serie de circunstancias. No conozco los detalles. Tienes una responsabilidad hacia tus padres porque probablemente te educaron y te criaron. Pero al mismo tiempo, ya sabes, no es prudente darle dinero que va a malgastar en emborracharse o en algunos hábitos que no son buenos. Así que necesitas ser sabio en cuanto le ayudas. Tienes que decidirlo tú mismo ante el Señor y orar.
Si ves algo como desperdiciado, entonces limítate a ti mismo respecto a lo que das. ¿Cuánto debería intentar mediar entre mis padres que están separados con una historia difícil? Comienza orando por ellos y di, Señor, dame una oportunidad para intentar reunirlos. Sigue orando y espera por la oportunidad para que Dios te permita reunirlos de nuevo. Es una cosa muy buena para orar en particular, porque tus padres te educaron, tienes una responsabilidad. Bueno, aquí algunas preguntas sobre la iglesia. ¿Hasta qué punto debo someterme a un anciano de la iglesia cuando no veo reflejado en su vida personal lo que predica? Entonces no te sometas a él, excepto que si te dice que a las 9:30 hay que estar en la iglesia, a esa hora debes estar. Cuando dice en la iglesia, levántate, tú te levantas. Cuando él dice ahora pueden sentarse, tú te sientas. No te rebelas levantándote cuando él dice que se sienten. Ese es el significado de la sumisión. Esa es la única sumisión a la que tienes que someterte. Él quería seguir una sola cosa en su vida y no era crear problemas en la iglesia. O haz algo mucho mejor. Busca otra iglesia donde encuentres algunos ancianos piadosos. ¿Cómo pueden unos cuantos hermanos fundar una iglesia de la forma en que RLCF y CFC han comenzado? Y podemos recibir instrucción y ayuda del hermano Zach. Te diré, una iglesia tiene que nacer. Y como todo bebé, ningún bebé nace durante la noche. 9 meses en el vientre. CFC en Bangalore nació después de 10 años que lo llevé dentro de mi corazón. Y no exagero. Durante 10 años tuve una carga. Desde 1965 hasta 1975. Lo recuerdo claramente. Señor, quiero ver una iglesia del Nuevo Testamento. Pensé que nunca lo vería. Como Simeón. ¿Veré a Jesús antes de morir? Y un día lo vio y dijo, oh, estoy tan emocionado. Y lo he visto ahora. Y no solo en un lugar, sino en muchos otros lugares. Entre los pobres, entre los educados y en las diferentes nacionalidades, diferentes naciones. Y estoy emocionado. Así que tienes que orar primero y tener una carga. Y tienes que decir, Señor, no tiene que ser a través de mí. De lo contrario, puedes estar buscando honor. Tú quieres ser la persona que plantó la iglesia allí. Deshazte de ese honor. Y di, Señor, quiero que se forme una iglesia. Deja que alguien más sea el líder. Tal vez limpie los baños. Deja que alguien más se lleve el mérito. Que alguien más predique. Pero Dios construye una iglesia del Nuevo Testamento para tu gloria. Si oras de manera desinteresada, puede que veas algo suceder. Incluso en tu ciudad o pueblo. En mi iglesia a veces las personas se levantan e interrumpen los cantos o la predicación. También algunas personas vienen a mí con palabra de profecía personal y el pastor apoya estas prácticas. ¿Es esto bíblico? No. Creo que es completamente erróneo interrumpir a alguien que está hablando. Con esto dicho, el Señor es muy constante. No, esto no lo dijo el Señor, esto lo digo yo. Y ellos pusieron allí el nombre del Señor, solo para intentar darle algo de autoridad. Y he oído bastantes tonterías en mi vida, y no pierdo mi tiempo escuchándolas, porque Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Y es muy, pero muy raro que Dios te dará un mensaje para ir a alguien y decirle eso. He tenido muy pocos casos en mi vida donde me han dicho específicamente que pregunte a Dios en todos estos 60 años que yo he servido al Señor. Muy raros. Así que ten cuidado. Lee Jeremías 23. ¿Puedes recordar el capítulo? Jeremías capítulo 23. Allí el Señor dice que muchas de estas personas dicen, así dice el Señor, y no es el Señor. Eso está bien claro. Está bien, y si la gente va a ti con palabra de profecía personal, está bien, escúchalas. Y amablemente dile, hermano, no creo ni una palabra que dices. Muchas gracias. Él no va a volver a acercarse a ti de nuevo. Y si el pastor apoya estas prácticas, no es bíblico. Ellos no lo entienden. El Espíritu Santo ha venido a ti para guiarte a ti mismo. No tiene que venir a ti a través de otra persona. Son raras las ocasiones donde un hermano anciano se te acerca a ti y te dice, hermano, no creo que debas hacer esto.
Él no usará palabras sagradas como así dice el Señor. Probablemente te abrazará y te dirá, hermano, solo un pequeño consejo, no vayas por ese camino. Me gustaría más escuchar eso, a que alguien venga a mí como un santo y me diga, así dice el Señor. Cuando me dieron la oportunidad de compartir en mi iglesia local, temo que me siento como un fracasado. Me pregunto, ¿cómo puedo compartir la palabra de Dios en una iglesia? ¿Es esto falsa humildad? No, yo diría, si te piden que compartas algo, consulta a los ancianos si te dan permiso. Ya sabes, hay algunas iglesias donde no tienen permiso. En otras iglesias dicen que solo hables durante 1 minuto. Sométete a los ancianos y no te preocupes por si te piden. Bueno, queremos que todos compartan por 1 o 2 minutos. Tomarse 1 o 2 minutos y decir lo que tengas en el corazón. No busques que tu participación sea la más impresionante del mundo. Eso es codicia. Es como decir que debo ser el hombre más rico de la ciudad. Es una locura. Compartes lo que puedes dar. Es como una cena de traje. Ya sabes, traes algunas patatas fritas y alguien más trae otra cosa. Y lo que tú trajiste no es tan maravilloso, pero has hecho una pequeña contribución. No tengas una alta estima de ti mismo y habla si te piden que hables. Que debo pensar sobre otros ministerios de pastores que piden dinero. Sin embargo, parecen estar haciendo algún bien en el reino de Dios. Bueno, te diré que muchos ateos hacen muchas cosas buenas también, pero no están necesariamente haciéndolas a la manera de Dios. Así que cuando tomes el nombre de Jesús, debe de ser acorde a los principios del Nuevo Testamento. De lo contrario, no tomen el nombre del Señor Jesucristo. Hay un montón de trabajo social en el mundo, en los países que tienen organizaciones en el extranjero que ayudan a los pobres. Y no tiene nada que ver con Cristo, nada que ver con la religión. Ayudan a los pobres, a los huérfanos, a los estudiantes a estudiar, etc. Pero no tiene nada que ver con Cristo. Pueden pedir todo el dinero que quieran, pero cuando se trata de hacer el trabajo cristiano, yo no veo que podamos hacerlo de otra manera que no sea la manera en que los apóstoles lo hicieron. Y nunca vi a los apóstoles de Jesucristo pedirle dinero a nadie. Es por eso que en nuestros 50 años de experiencia, en todas nuestras iglesias CFC, ni siquiera tomamos una ofrenda. Solo se pone la ofrenda en una caja y lo decimos por si quieren dar. Y si vas a CFC en Bangalore, será más difícil dar, porque encima de la caja ponemos 5 reglas en la parte de arriba de la caja. ¿Has nacido de nuevo? Si no, no ofrendes. Segundo, ¿has arreglado las cosas con todos los que has lastimado? Si no lo has hecho, no ofrendes. Tercero, ¿tienes alguna necesidad en tu familia? Ocúpate primero de esas necesidades, no ofrendes aquí. Y si alguien te prestó dinero, primero paga esa deuda. Dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Dale al César es primero y luego a Dios. ¿Dice aquí que primero le des a Dios? No. Si has pedido prestado, por ejemplo, $100 y te ven poniendo esos $100 en la caja, yo diría, hey, ese es mi dinero. Yo decido si debería ir a la caja. ¿Por qué lo haces tú? Devuélveme mis $100. Primero debe pagar la deuda. Entonces ponemos muchas condiciones así. Alguien vino a mí y dijo, hermano Zach, ¿alguien pone dinero aquí? Después de ver todas estas condiciones. Y yo le dije, en 50 años nunca nos ha faltado. Nosotros damos regularmente, escucha con atención, millones de rupias a las viudas pobres, en las iglesias más pobres, en el sur de la India. Lo hemos hecho durante años. Hemos educado a algunos de sus hijos que no pueden permitirse ir a la universidad. Primero obtenemos sus notas para ver si han terminado bien en la escuela. Entonces nosotros los seleccionamos. Nunca nos ha faltado. Hemos buscado el reino de Dios primeramente y hemos tratado de seguir sus principios. Ni una sola vez se le pidió dinero a nadie. Nunca se envió un informe de nuestro trabajo. Nunca utilizamos publicidad. Es más, si vas a nuestra página web de CFC, pensarás que solo hay una iglesia en el mundo CFC. Allí hay muchas en 15 países, pero no lo notarás. Allí no hacemos publicidad de nada. No estoy de acuerdo con los pastores que piden dinero. He oído hablar sobre tener un firme control de la vida cristiana cuando dije estas 5 cosas. ¿Cómo lo hago si no tengo una hermandad local? Bueno, empieza solo con los 4 y luego ora para que consigas el 5º.
y ora por la comunidad local. No será de la noche a la mañana, sino a lo largo de un periodo de tiempo. Hasta entonces no tienes que ser derrotado. Todavía puedes tener un buen agarre si tienes la sangre de Cristo, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y la palabra de la cruz. Se puede obtener un largo camino con eso, hasta que tengas un compañerismo local también. ¿Qué significa amarse espiritualmente los unos a otros en el cuerpo de Cristo contra la carne? Jesús no dijo amarse unos a otros espiritualmente, solo dijo ámense los unos a otros. Significa prácticamente expresar tu amor y afecto en términos prácticos. Jesús dijo que no hay amor más grande que este, que uno que pone la vida por sus amigos. Eso significa que me niego a mí mismo para mostrar mi amor por ti de manera práctica. Creo que no siempre es el dinero. Creo que una de las cosas más grandes, lo dije una vez antes, es animar a los demás. Y es muy fácil, por ejemplo, cuando estás en una llamada con alguien. ¿Por qué no al terminarla puedes darle una promesa de las Escrituras? Hola, hermano, pensé en compartir esta palabra que me bendijo esta mañana, o cualquier palabra que tengas ese día. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Ni siquiera un minuto, en el que puedes hablar a su corazón. O alguien viene a visitarte y después de que hayas terminado todos tus cotilleos, que no deberías de estar haciendo en ningún caso, pero después de que hayas terminado cualquiera que sea la conversación que tenías, puedes hablar sobre una palabra de las Escrituras. O si te encuentras con alguien en algún lugar y siempre estás alerta, di, Señor, ¿me darás una palabra? Y no se la impongas a la gente. Espera una ocasión apropiada. Sí, incluso puedes orar para que Dios te dé oportunidades para dar testimonio a otras personas que ni siquiera conoces, pero siempre debes estar alerta. ¿Qué significa amarse espiritualmente los unos a otros? Esa es la respuesta. Debemos ser testigos de Cristo. Eso significa, ante todo, con mi vida, en alguna manera práctica, donde quiero ayudar a mis vecinos o a la gente a mi alrededor sin predicarles. Todo de una forma práctica. Que mi vida muestre el amor de Cristo a mi vecino de al lado o a la gente de la oficina, o si veo a alguien muy desanimado. Cuando José miró al panadería al copero del faraón tristes, les dio una palabra de ánimo. ¿Sabes que eso fue lo que abrió la puerta para que él fuera a reunirse con el faraón y ser liberado de la prisión? Pequeñas cosas. O alguien que está echado abajo y tú le dices, ¿puedo hacer algo por ti? O a veces decir, ¿podemos orar juntos? ¿O puedo orar por ti? Hay maneras de animarnos unos a otros y así expresamos nuestro amor por las personas. O en términos prácticos, si hay una situación de necesidad en algún hogar de la iglesia, para ver cómo podemos hacer algo práctico. Otra pregunta, ¿cómo puedo crecer constantemente espiritualmente en medio del constante ajetreo del trabajo y la responsabilidad familiar? Por medio de la disciplina. Ser disciplinado con mi tiempo. Si tengo tiempo para todo este entretenimiento, voy a reducirlo para poder tener un poco de tiempo con la palabra de Dios. Y a menudo le he dicho a la gente que tenemos tantos recursos en nuestro sitio web, página web cfcindia.com, que si pasas media hora al día viéndolos, en 3 años será como ir a una escuela bíblica. Hay tantos recursos allí y todo es gratis. Sobre todo tipo de temas, versículo a versículo, a través de la Biblia. Enseñanzas bíblicas fundamentales. A lo largo del Evangelio de Mateo, todo lo que Jesús enseñó. Y a través de la Biblia, todo está allí disponible. A través de la Biblia también está disponible en video. Y puedes aprovecharlo. Todo lo que tienes que hacer es quitarte media hora de sueño por la noche o por la mañana temprano. ¿Te imaginas el bien que te hará en 2 o 3 años? Y todo lo que has hecho es haber dormido media hora menos. Todos los días. O si dices que no tienes media hora, duerme 15 minutos menos cada día. Levántate 15 minutos antes o acostarse 15 minutos más tarde y pasar ese tiempo de forma disciplinada. Así que puedes ir al sitio web CFC, elegir cualquier contenido y repasarlo sistemáticamente. Y verás qué bendición será para ti y cómo puede ser una bendición para otras personas. Pero si Dios ve que eres perezoso, Dios nunca bendice a la gente perezosa. Nunca, nunca, nunca. El hombre que consiguió 5 talentos salió y consiguió otros 5. Y él pudo conseguir 10. Dios bendice el trabajo duro.
¿Debo evitar intentar avanzar en mi carrera para evitar que se convierta en un ídolo en mi vida? Sí, una carrera puede convertirse en un ídolo, pero no necesariamente. Con el aumento del costo de la vida, no hay nada malo en buscar un mejor salario, un trabajo mejor y avanzar en tu carrera, estudiando un poco más, haciendo más cursos porque el costo de la vida sube constantemente y necesitamos mantener a nuestra familia, a nuestros hijos, sin hacer de tu carrera un ídolo. Puedes avanzar en ella y hacerlo bien. Cualquiera que sea tu profesión, procura hacerlo bien en ella y no hay nada malo en ello. ¿Es prudente informar de todos mis errores a mi jefe, incluso los pequeños que no causan daño a nadie? No, eso es imprudente. No, si no hace daño a nadie, olvídalo. Pero si cometiste un error y el jefe pregunta quién lo hizo, levanta la mano y dile, jefe, yo lo hice, lo siento. Nunca digas una mentira, nunca intentes ocultar algo que perjudique a la institución. ¿Qué significa ser apartado del mundo mientras estás formando parte de él? Eso significa que es como un barco en el río o en el mar, y si hay un agujero en el barco se hunde. Así que ese es el significado de estoy en medio del mar, pero no voy a dejar que nada del mar pueda entrar en el barco y lo hunda. Es la mejor ilustración que puedo usar. Los valores del mundo, si entran en tu vida o en tu familia, te hundirás tú y tus hijos se hundirán también. Por lo que los valores del mundo los tenemos que mantener fuera. No debemos dejar que nuestros hijos escuchen música mundana. Yo tenía unas reglas muy estrictas al respecto con mis hijos. Nada de esta música mundana en esta casa, lo siento. Y quiero decir que crecimos y ni siquiera teníamos televisión en nuestra casa. Yo dije que no, nosotros somos muy cuidadosos con eso. Y si tienes televisión, no estoy diciendo que no deberías tenerlo. Lo que quiero decir es que vivimos en otra época. Estoy hablando de hace 35 años. Pero si tienes un televisor, ten mucho cuidado con lo que ves y durante cuánto tiempo lo ves. Entonces está bien. ¿Cómo guiar a alguien que se ha alejado de Dios porque empezó a culpar a Dios de sus tragedias personales en su vida? Bien, tienes que decirle que no puede culpar a Dios por las meteduras de pata que cometiste. Si cometiste errores estúpidos, Dios puede perdonarte. Y no insistas en todas esas cosas malas que hiciste. Dios te perdonará, olvídalo y sigue adelante. Pero si sigues llorando, lo que haya pasado no logrará nada. Como una vez alguien dijo, no llores sobre la leche derramada, porque eso la hace salada para el gato. Eso significa que no pierdas el tiempo. Si ya sucedió, olvídalo. ¿Qué piensas sobre la responsabilidad de mi iglesia? Quiere formar pequeños grupos de responsabilidad. Creo que es muy peligroso rendir cuentas. Significa que tengo que confesar mis pecados a los demás. Y eso no debe ser así. Me alegra que la gente ore por mí. Ven y dime qué hiciste. ¿Has leído la Biblia esta mañana? No. Esa no es la manera. Si leo la Biblia porque tengo miedo de dar cuenta a otra persona, nunca lo harás de la manera correcta. Sé responsable ante Dios. Y no hagas algunas cosas solo porque tienes que rendirle cuentas a alguien más. Tengo que decirle que he visto pornografía. Esa no es la manera de evitar la pornografía. No. Segunda de Corintios 7, verso 1, en conclusión. Segunda de Corintios capítulo 7, verso 1. La santidad perfecta, no en el temor del hombre, sino en el temor de Dios. Es decir, cuando quieres una santidad perfecta, tu oración debe ser, Señor, señala algo en mi vida que te entristezca. Vamos a orar. Padre Celestial, por favor, ayúdanos a vivir a la luz de tu palabra y que podamos aplicar estas verdades en todo lo que hemos oído en nuestra vida. Ayúdanos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.